según un especialista que se le conoce como el padre de la inteligencia, Daniel Goleman, habla de que cuando una persona actúa de alguna manera, traducido al espiritual, sin dominio, experimenta un secuestro emocional. Hoy vamos a continuar con la enseñanza del domingo anterior a este, que trataba sobre la inteligencia espiritual, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llama esta enseñanza? Inteligencia espiritual, la parte 2. Y vamos a dar inicio con el versículo con el que dimos fin el servicio pasado. Quiero que podamos ir entonces a la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 13, pero tenemos una versión aquí. Yo siempre los invito a que traigan donde anotar y apuntar, porque es importante que parte de la vida espiritual sea un desarrollo permanente, ¿verdad? Quitar, ¿verdad?, esas ideas que tristemente tenemos de la vida en el reino o de la vida espiritual, donde creemos que con una vez que lo escuchamos se nos grabó todo, ¿verdad? Ni siquiera en los estudios nos pasaba esto. Entonces es importante tomar nota, porque esto nos permite durante la semana tomarnos un tiempo, orar, leer la escritura, leer lo que anotamos y seguir siendo enriquecidos. Entonces dice 1 Pedro capítulo 1, versículo 13, por eso dice el apóstol Pedro: dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Hay otras versiones, las comunes, y ustedes probablemente la tengan por ahí, ya sea que traigan su Biblia física o enciendan su Biblia. Hay versiones que hablan de ceñir, ¿verdad? En lugar de disponerse, hablan de ceñir. Y yo quisiera que entonces nosotros pudiéramos entender un poco por qué el apóstol Pedro estaba hablando de disposición o de ceñirse. Cuando hablamos de disposición o de ceñirnos, estamos haciendo referencia a un verbo. Y yo creo que todos cuando fuimos pequeños nos enseñaron que un verbo, ¿qué representaba? Una acción, ¿verdad? Entonces es donde conjugamos los verbos, ¿verdad? Yo me dispongo, tú te dispones, él se dispone, ella se dispone, nosotros nos disponemos, vosotros, versión Reina Valera, ¿verdad? Nos disponéis, no sé, dispongáis, no sé cuál será, pero me entendieron, ¿verdad? Es decir, está hablando de una acción. Entonces yo quisiera que pudiéramos entender un poco más acerca de este verbo que está utilizando el apóstol Pedro, y para eso yo quiero que podamos ver entonces el griego o el original de esta palabra. Esta palabra disponerse significa ceñirse y viene del griego anasonomí, ¿verdad? Y cuando hablamos de disposición o de ceñirnos de este griego, está haciendo referencia a reforzar con vistas a un esfuerzo activo. Es decir, reforzar algo porque se va a realizar un esfuerzo activo, ¿verdad? Era utilizado como una metáfora. El apóstol Pedro está utilizando esto como una metáfora, como un ejemplo, como una referencia de el ceñido de la túnica flotante de los orientales para ese tiempo. Si nosotros nos recordamos o hemos visto, ellos usaban un tipo como vestido, ¿verdad? Entonces el apóstol Pedro estaba haciendo referencia a reforzar esa túnica para que no quedara floja con un cinturón. ¿Por qué? Porque se iba a realizar una acción
la acción de caminar o la acción de hacer un esfuerzo por el trabajo. Y si la túnica quedaba floja, esto iba a ser un impedimento para la acción que iba a realizar la persona, ¿verdad? Porque era una túnica demasiado grande y floja, y entonces si tenía que correr era complicado, y si tenía que hacer mucho esfuerzo se podía también trabar. Entonces el apóstol Pedro, está haciendo referencia a que dispongamos, reforcemos, ciñamos de alguna manera esa túnica con un objetivo. Y él claramente estaba diciendo, aquí está, reforzar con vistas al esfuerzo activo. Es decir, va a haber una acción que va a requerir esfuerzo, fuerza. Es una metáfora del ceñido de la túnica flotante para evitar que obstaculice el trabajo activo que se va a realizar. Yo quisiera que pudiéramos volver a poner entonces, por favor, el versículo. Entonces nosotros claramente vemos que el apóstol Pedro está diciendo: cíñanse para no tener ningún tipo de impedimento en lo que van a hacer. ¿Y cuál es o qué es lo que el apóstol Pedro está diciendo que se va a hacer, o cuál es la acción que también se va a tener? Dice que es actuar con inteligencia. En otras palabras, estaba haciendo referencia a un estado de preparación interna en nuestros corazones, porque íbamos a realizar ya en nuestros pensamientos un esfuerzo. ¿Un esfuerzo para qué? Para que pudiéramos tener una acción con inteligencia. En otras palabras, la inteligencia también está haciendo referencia, según el apóstol Pedro, al entendimiento, a la inteligencia, a la mente y a la comprensión. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que hay cosas que nos cuesta comprender, ¿verdad? Entonces el apóstol Pedro estaba diciendo: refuerza tu corazón y tus pensamientos, porque vas a realizar una acción de comprensión y no necesitas tener algo que te obstaculice en ese proceso. Es decir, hay un esfuerzo de parte de nosotros para poder comprender, actuar con cierto conocimiento, con cierta inteligencia y con cierto entendimiento. Y entonces después dice: por eso tengan dominio propio. Porque cuántas veces nosotros, cuando no entendemos algo, en lugar de actuar con inteligencia, lo primero que hacemos es actuar con desesperación, con enojo, con frustración, con conflicto. Por eso es que hay una frase que yo siempre les repito: muchas veces escuchamos no para comprender, sino para contestar. Y aquí el apóstol Pedro, de una manera un poco más profunda, nos lo estaba enseñando. Dispónganse, cíñanse, esfuércense para comprender, porque su accionar debe ser con comprensión, debe ser con entendimiento, debe ser con inteligencia, debe ser con conocimiento, debe ser con sabiduría. Y entonces nos invita a otra acción que involucra un fruto o un efecto de la vida del Espíritu. Y este es el dominio. Esta palabra también quisiera que la pudiéramos poner. Viene del griego nefo, que significa sobrio o actuar con templanza. Miren esto: no estar intoxicado. Esta intoxicación causada por las influencias intoxicantes del pecado. Si nosotros vamos al libro del Génesis, vamos a ver cuando el ser humano cayó de la gracia de Dios, se desvió del propósito de Dios. ¿Y cuáles fueron uno de los tres factores? Hubieron varios, pero tres factores principales que se afectaron: la voluntad y la inteligencia. Porque la soberbia y el orgullo entró a lo profundo del corazón del hombre. Entonces, de alguna manera, el apóstol Pedro en este consejo está contrastando la acción que debemos tener por parte del Espíritu
versus el comportamiento de una naturaleza caída, que puede ser intoxicante para que nosotros dispongamos nuestro corazón para actuar con inteligencia, con conocimiento, con entendimiento y con sabiduría y con comprensión. Por eso a veces decimos, yo no entiendo la palabra de Dios, pero es probablemente porque nos falta ceñirnos, nos falta disponernos. ¿Se dan cuenta que no es, chica, una cosa? No, nos falta disposición para actuar con comprensión, con entendimiento, con conocimiento y con inteligencia. Miren, y esto es maravilloso, porque dice estar intoxicado y sobrio. Según un especialista que se le conoce como el padre de la inteligencia, Daniel Goleman, habla de que cuando una persona actúa de alguna manera, traducido al espiritual, sin dominio, experimenta un secuestro emocional. Es decir, está bajo la influencia de toxinas que producen las propias hormonas del cuerpo, que no dejan pensar con claridad. Por ejemplo, yo no sé si ustedes sabían que para nosotros poder desear comprar algo es probablemente, si no actuamos con inteligencia, que sea el resultado de que lo que hicieron fue incentivar la dopamina de nuestro cuerpo para sentirnos inducidos a cierta acción. Entonces estamos bajo un secuestro, donde por más que nos digan, no, que yo no, y nos endeudamos y terminamos mal, porque estamos bajo un secuestro de nuestra propia inteligencia, de nuestro propio corazón. Y es a eso que el apóstol Pedro está diciendo: dispónganse, cíñanse de tal manera que ustedes no caigan bajo ese secuestro, porque Dios de alguna manera nos ha dado un espíritu para actuar con inteligencia. También pasa cuando se experimenta un enamoramiento, ¿verdad? No sé si se han dado cuenta que alguien que está enamorado, por más que le digan que se está equivocando, que va con todo, ¿verdad? Como tren sin freno, ¿verdad? Y todos están mal, pero él está bien. Y todo el mundo viendo así. Es como ver un accidente y todos, te vas a chocar. Y no, todos están mal, yo estoy bien, y lo demás es historia, ¿verdad? Y lo conocemos, porque hay un secuestro de la dopamina, que es el equivalente a drogarse. Es más intoxicante que la misma cocaína. Entonces, es importante prestar atención a lo que el apóstol Pedro nos está enseñando sobre ceñirnos, esforzarnos o reforzar el cinto de la inteligencia para actuar de manera inteligente. Y por eso dice: actúen con dominio, con templanza, ¿verdad? De manera sobria, ¿verdad? De tal manera que no queden inhibidos de la inteligencia. Y es ahí donde necesitamos disposición, porque ahí necesitamos hacer un esfuerzo para escuchar lo que no queremos escuchar. Es ahí donde tenemos que actuar sobriamente, ¿verdad? Estoy bajo un secuestro y alguien nos habla y nos da un par de cachetadas espirituales, y es donde tenemos que estar dispuestos para actuar con dominio, con inteligencia, ¿verdad? ¿Creen que me estoy dando a explicar? Y esta intoxicación es resultado de una naturaleza que desde el Edén cayó. Entonces, también la Escritura dice que hay una naturaleza de error y de engaño. Es decir, que la naturaleza de error y de engaño es la que produce ese tipo de comportamientos a los que también Santiago hacía referencia
en cuanto a las diferencias de la sabiduría o de la inteligencia, de lo alto, divina, celestial y espiritual, y la sabiduría o la inteligencia terrenal y hasta animal. Solo porque no podemos ladrar, sino en esos momentos ladramos, maullamos. Yo no. Vamos a ver entonces también lo que dice Proverbios 19:8 sobre esto mismo. El que adquiere cordura, a sí mismo se ama, y el que retiene el discernimiento prospera. Es decir, que la palabra de Dios, por medio de su Espíritu Santo en Cristo Jesús, nos lleva a nosotros a otra acción, y esa acción es que por medio de la vida espiritual haya una adquisición de cordura. Y dice que el que adquiere cordura, a sí mismo se ama, y el que retiene el discernimiento, el entendimiento, la inteligencia, la comprensión de lo aprendido, prospera. El apóstol Juan le dice a uno de sus amigos cuando le escribe una de las cartas, y esto seguramente lo hemos leído y lo hemos escuchado, cuando le dice a su amado Gayo: amado Gayo, yo deseo que prosperes en todo como prospera tu alma. Es decir, Juan sabía de las propiedades espirituales, de la sabiduría y de la inteligencia, de la comprensión de la vida espiritual. Por supuesto que lo sabía. Y entonces es donde le dice esto básicamente de lo que también nos está hablando el libro de los Proverbios, que el que adquiere cordura a sí mismo se ama, y el que retiene el discernimiento prospera. La prosperidad de nuestros corazones y de nuestros pensamientos son un efecto del desarrollo de la inteligencia de Dios. Y eso lo podemos ver en otra versión. Y dice: si en verdad te aprecias, estudia. Pero estamos en un contexto también espiritual, ¿verdad? Por supuesto, estudia el humano también, ¿verdad? Bien harás en practicar lo aprendido. La palabra de Dios nos instruye en inteligencia para darnos crecimiento. ¿Pero para qué? Para que lo pongamos, ¿por qué dice aquí? Práctica. Bien harás practicando lo aprendido. Hay una condición a la que se le conoce como una infoxicación. Y la infoxicación es cuando el ser humano se llena de información pero no practica nada. Entonces automáticamente la mente lo desecha. ¿Y por qué lo desecha? Porque no encuentra cómo ubicar algo que no tiene espacio porque no se vive. Entonces se deshace de eso, con tal de no experimentar una infoxicación. Si no, nos volveríamos locos de tener un montón de información que no practicamos. Entonces después, cuando nos preguntan ¿y qué es tal cosa?, nos quedamos en el aire, porque no es una práctica, porque la mente lo desechó. Nos pasa con una enseñanza. Mira, ¿y de qué trató la enseñanza? La mente desechó lo que escuchaste porque no lo practicas. Y si algo no se practica, ¿cómo te transforma? ¿Cómo se vuelve parte de ti? Pero queremos los efectos de la vida del Espíritu y que soy poderoso en Cristo. Al no practicarlo, se desechó. Pero el que se ama, dice, aprende cordura. Y mucha de la cordura inevitablemente está ligada con la inteligencia. Actuar con comprensión, actuar con entendimiento, actuar con conocimiento y actuar con sabiduría. ¿Cómo alguien puede actuar con cordura si no tiene inteligencia o sabiduría? Si actuar de alguna manera sin cordura, sin inteligencia, es actuar, como decía Santiago, ¿no? Con una sabiduría que no viene de Dios.
¿Cuántos de los que estamos aquí nos amamos? ¿Y por qué nos amamos? Porque en Cristo somos amados. Cuando nosotros empezamos a descubrirnos en el Señor, amarnos y darnos nuestro valor es parte del crecimiento que lleva a la práctica de lo aprendido, para no caer en una infoxicación, ¿verdad? Y es ahí entonces donde también podemos aplicar lo que dice Romanos. La carta a los Romanos 10:17 dice: así que por la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Cómo nosotros podemos crecer en una vida de fe si no estamos primero escuchando la voz de Dios? Y segundo, viviendo. Y para vivir, ¿qué se necesita? Práctica. ¿Cómo nosotros entonces podemos crecer en la vida de la fe? Por el oír la palabra de Dios. Y es ahí donde entra la importancia del congregarse. El oír la palabra de Dios viene del griego akouo, y básicamente es escuchar correctamente la voz de Dios y capturar la frecuencia de su voz. ¿Bajo qué frecuencia es que Dios nos habla? ¿Bajo qué frecuencia es que Dios nos instruye? ¿Bajo qué frecuencia nos dirige? Por eso veíamos el domingo anterior a que para nosotros no perdernos, las ovejas escuchan la voz de su pastor. La voz de nuestro pastor Jesucristo es la que produce en nosotros la multiplicación de la fe. Y la inteligencia es parte de esa fe. Pero para eso, ¿qué necesitamos? Capturar la frecuencia de la voz de Dios. Porque se está haciendo referencia a escuchar correctamente. ¿Y por qué se pone un énfasis en esto de correctamente? Porque a veces escuchamos no lo que nos dicen, sino lo que queremos. No, tú me dijiste, no, eso tú entendiste, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? No, pero si tú me dijiste. Y se hacen problemas porque en realidad no escuchamos lo que se nos dijo, sino lo que queremos cuando escuchamos. Entonces la Escritura nos está diciendo, en otras palabras, que para crecer en el origen de la fe, lo que necesitamos es escuchar correctamente la voz de Dios que produce la fe. La frecuencia en la que Dios nos habla, y que resultado de esa fe se multiplica en nosotros la inteligencia. Y la instrucción de Dios muchas veces nos va a desacomodar de una condición en donde estamos intoxicados por la naturaleza caída en la que nacimos. Por eso es que también dice la Escritura que hay como un conflicto entre la carne y de lo espiritual, y la carne es incapaz de entender la vida espiritual porque no es la carne la que desea hacer la voluntad de Dios, no desea escuchar la frecuencia de Dios. Pero el que se ciñe y el que se dispone, como leíamos del apóstol Pedro, lo más probable es que entonces empiece a actuar por medio de la fe, y por medio de la fe con inteligencia, con entendimiento, con conocimiento, con comprensión. Y la fe entonces, que además de la inteligencia produce una nueva razón. Por eso es que Nicodemo, bajo su razón humana, estaba imposibilitado a capturar la frecuencia de Dios. Cuando Jesús le dice: te es necesario nacer de nuevo. Y él dice: ¿y cómo me vuelvo a meter a mi mamá? Porque estaba en una frecuencia distinta a lo que el Señor le estaba hablando. Por eso es que la disposición de ceñirnos para actuar con inteligencia nos lleva a ese comportamiento de verdaderamente escuchar correctamente la voz de Dios y capturar la frecuencia. Digan conmigo: yo dispongo mi vida a escuchar correctamente la voz de Dios. Y es por eso que entonces vemos en 2 de Timoteo
1:7, que dice la Escritura que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio. Digan conmigo: no soy cobarde. No soy cobarde. Bueno, ahorita no. ¿Quiénes creen que no son cobardes? ¿Verdad? Cobardía, y esto se los he explicado, esto es algo que ya ustedes, algunos saben, viene de un sustantivo del griego, dileá. Y miren lo que cobardía significa: miseria o vida en desgracia. Es decir, Dios no nos ha dado un espíritu para tener una vida en desgracia. Y entonces, si no es lo que Dios ha previsto, ¿por qué la tenemos? Porque seguramente estamos actuando fuera de lo que Dios sí nos ha dado. Y lo que Dios no nos ha dado es eso. Pero ese es un efecto de la caída. Pero la Escritura sí nos está diciendo que sí nos ha dado. Y lo que sí nos ha dado es un espíritu de amor, de poder, de amor y de dominio propio. Tiene 3 principales características o atributos de Dios. Primero, el poder, ¿verdad? El poder viene del griego dunamis, que hace referencia a una dinamita, a una explosión, pero controlada. Es decir, Dios pone de su Espíritu Santo para darnos poder para actuar con inteligencia. Por eso el apóstol Pedro también hizo referencia a actuar con dominio. Pero el dominio del que él estaba haciendo referencia es diferente al dominio que en este versículo está haciendo referencia. Pero nos está diciendo que nos dio un espíritu de poder como el de una dinamita que puede ser controlada, administrada. Por eso dice la Escritura que es necesario que los administradores sean hallados fieles. ¿Y quiénes somos los administradores? Nosotros somos administradores de la gracia y de la riqueza espiritual de Dios. Y dentro de esa riqueza espiritual de Dios hay inteligencia y hay un espíritu de poder. Y también dice la Escritura que nos dio un espíritu, después de poder, de amor. Está hablando de una naturaleza espiritual de Dios, de lo que Dios es por naturaleza, amor, y de dominio propio. Y este dominio propio del que está hablando el apóstol Pablo es de sofronismos, en otras palabras, de autocontrol y de autodisciplina. Es decir, que muchas veces nosotros hemos caído en la idea de que nosotros no podemos hacer las cosas porque no tenemos ni el poder, ni el amor, ni el dominio, ni la disciplina. Pero decir eso como hijos de Dios es negar que por medio de su Espíritu Santo hemos recibido el poder, el dominio, la disciplina y el autocontrol para actuar, como dijo el apóstol Pedro, con inteligencia. Entonces, si tenemos un espíritu de poder, de amor y de dominio, ¿cómo no va a ser posible disponernos a actuar con inteligencia? Si Dios nos ha dado de sus atributos para nosotros desarrollarnos en esta vía espiritual. Es decir, no actuar según los atributos de esta vida espiritual, más que una imposibilidad, es un deseo nuestro. Es casi que decir, no actúo, no quiero, porque no es que no pueda. Si el Espíritu de Dios me ha dado un espíritu poderoso, de su naturaleza de amor y de su disciplina, de su dominio, para entonces no tener una vida en desgracia. Y entonces poder disponerme
actuar con inteligencia. ¿Verdad? ¿Se dan cuenta ustedes qué poderoso es haber recibido de parte de Dios la vida eterna que nos provee de la riqueza espiritual que al crecer en ella, en intencionalidad, va a hacer prosperar nuestras almas? Y al prosperar nuestras almas, como le dijo el apóstol Juan a Gayo, prosperará nuestra vida. Y como lo vimos en Proverbios, el que retiene el discernimiento o el entendimiento, prospera. Pero la verdadera prosperidad inicia desde la multiplicación de Dios, prosperando nuestros corazones y prosperando nuestros pensamientos. Quiere decir que un prosperado deja internamente de pensar de que no puede actuar como alguien inteligente, como alguien que no tiene disciplina, como alguien que no tiene control. Se ve ahora, como dice el Evangelio de Lucas, por medio del Espíritu Santo, posibilitado para hacer todo lo que antes humanamente le era imposible, como por ejemplo actuar con inteligencia, actuar con sabiduría, actuar con comprensión, actuar con disciplina, actuar con control, actuar con poder. Es decir, no es que tú no puedas, sino probablemente, quizá, en alguna medida es que tú no quieras, porque en Dios hemos recibido esta vida. Una vida que nos prepara a disponernos, a ceñir los vestidos para tener una acción de esfuerzo activo. Es decir, todo lo que humanamente antes era imposible, en Dios estamos capacitados para que sea posible, para no quedar secuestrado, emocionalmente intoxicado por una condición que es más alineada a la naturaleza caída que de la naturaleza renacida en Dios. Entonces nos damos cuenta que en este desarrollo de esta vida espiritual estamos capacitados para la realización de la voluntad de Dios y para escuchar correctamente la frecuencia desde donde Dios nos está hablando. Porque despertó en nosotros, por medio de su Espíritu, inteligencia, comprensión, entendimiento, razón y conocimiento. Con razón el apóstol Pablo le decía a sus discípulos: echen mano de la vida eterna, porque en esta vida eterna hay abundancia para dejar de actuar como un ser ordinario más. Y que nada sea diferente a un hijo de Dios que a quien no lo es. Porque un hijo de Dios, por el Espíritu que ha recibido en Cristo Jesús, ha sido provisto de una serie de atributos para la honra y la gloria de Dios, altamente poderosos. Porque una de las formas en las que Dios se glorifica es cuando por medio de nosotros Él es glorificado. ¿Sí me estoy explicando? Cuando por medio de ti se ve la gloria de Dios, Dios es glorificado. Cuando en ti empieza a verse el fruto abundante de la gracia de Dios, de la inteligencia, de la sabiduría, del sentir, del querer, del accionar, del hablar, del vivir, del decidir. Eso está glorificando a Dios.
Por eso es que nosotros somos recipientes por medio de los que Dios se glorifica. Y nosotros somos vasos escogidos por Dios para ser vasos de honra para Dios. ¿O hay alguien aquí que diga: yo no nací para ser un vaso de honra, sino soy de los de deshonra por la gloria de Dios? Somos vasos de honra. No sé si logramos dimensionar esto. Somos vasos de honra por medio de los en donde Dios se glorifica. Por eso dice la carta a los Corintios, 1 Corintios 3:18. Dice: nadie se engañe a sí mismo. Es que a veces no necesitamos ni siquiera que alguien nos engañe. Solitos nos engañamos. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Es decir, que en el reino es preferible tu ignorancia a tu sabiduría. Nadie se engaña a sí mismo. Si deseas ser sabio, no lo seas en tu propia opinión. Mejor entra, como dijo el apóstol Pedro, ceñido, para que entonces puedas crecer en la sabiduría que sí tiene importancia en el reino y en la vida. En la sabiduría que verdaderamente te enriquece, que nos multiplica en el entendimiento, que nos multiplica en el conocimiento y que nos multiplica en la forma en la que vivimos. Tú vas a conocer a un sabio por la forma en la que vive, más que por la forma en la que habla. Entonces dice el apóstol Pablo: no se engañe nadie. Si alguno entre nosotros se cree sabio en este siglo, es decir, bajo la sabiduría de este tiempo humano, hazte ignorante, dice, para que entonces ahora sí seas sabio. Y con esto iniciamos. Somos seres de rebaño capaz de negar la verdad con tal de ser aceptados. Y a eso le llamamos ser inteligentes. Y Dios dice: si esa es tu inteligencia, es mejor que seas ignorante, para que entonces ahora sí puedas ser sabio, inteligente, con entendimiento y con conocimiento. Disponte a actuar con inteligencia. ¿Se lo dice el apóstol Pedro? No. Disponte a actuar con inteligencia. Cíñete para tener un activo, un trabajo dinámico, activo, efectivo. Porque si no se ceñían los orientales en ese tiempo la túnica les iba a estorbar. Hay partes de nuestro corazón y de nuestros pensamientos que deben ser ceñidos por la obra del Espíritu y por la disposición y la intención de nuestros corazones, para entonces poder ahora sí actuar y crecer en la sabiduría celestial, en la inteligencia espiritual. Yo no sé si ustedes sabían, pero los pensamientos crean sentimientos y los sentimientos pensamientos. Por eso hay quienes se ponen a pensar en todo lo malo y se sienten mal. Y después tienen que pensar: ¿y por qué me siento mal? Por todo lo que has pensado. 66,000 pensamientos lo tenemos generalmente al día, un estimado. De esos 66,000 pensamientos, 80% son negativos. Y el 92% de esos pensamientos negativos se repiten las 24 horas del día. Y después, ¿por qué me siento mal? Pero en Dios hemos recibido un espíritu de poder, de amor y de dominio. Así que disponte a actuar con inteligencia, con entendimiento, con comprensión, con conocimiento y con inteligencia.
Entonces actúa con dominio. Porque esta inteligencia nos permite, inclusive en los escenarios más desafiantes, actuar con dominio por la inteligencia que gobierna. No actúas o no actuamos como pollos sin cabeza, sino como hijos que tienen en Cristo su cabeza. Inteligentes, sabios, entendidos para la obra que fueron llamados a hacer en la vida, en todas las áreas: ministerial, familiar, laboral, personal, para la gloria de Dios. Que se va a enfrentar a escenarios, por supuesto, pero disponte a actuar con la inteligencia que Dios te ha dado, porque te ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio. Con razón, el apóstol Pablo también decía en Romanos 12:2, y dice: no os conforméis a este siglo, a la inteligencia, a la sabiduría que el mismo apóstol Pablo dice es mejor pasar por ignorante que por ese tipo de sabio. Sino transformados, dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Miren, aquí la palabra renovación viene del griego anakainosis. ¿Y saben qué significa? Nuevo, algo fresco. En otras palabras, bueno, si no sabían, la palabra ana generalmente dentro del griego significa arriba, y kainosis está hablando de una nueva condición o de una nueva naturaleza. En otras palabras, el apóstol Pablo estaba invitándonos a que por medio del poder de Dios pudiéramos experimentar la nueva vida. Y es nueva vida no solo porque es nueva, sino porque en condición de naturaleza es mayor, es superior, es una naturaleza de arriba. Vamos a ver el versículo. Entonces dice la escritura y dice el apóstol Pablo: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, de esa naturaleza de arriba, celestial, que tiene un efecto directo sobre nuestro nivel de entendimiento, nuestro nivel de inteligencia, nuestro nivel de comprensión. Pero para eso dice entonces el apóstol Pablo: no te conforméis, es decir, no te hagas según las condiciones presentes de este tiempo. Porque si a eso le llamas, dijo en su momento, sabiduría, es mejor ser ignorante, para que ahora verdaderamente seas sabio por medio de la nueva vida en nueva naturaleza que proviene de arriba. Y esa nueva vida que proviene de arriba por medio del poder de Dios y de su Espíritu Santo produce una modificación en nuestro entendimiento, en nuestra inteligencia, en nuestra sabiduría, en nuestro nivel de comprensión, para que entonces ahora sí, desde esa frecuencia en donde Dios habla, porque se renovó por medio del poder de Dios tu inteligencia, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que es buena, que es agradable y que es perfecta. ¿Qué es qué? Buena, agradable y perfecta. Dios nos dejó solos en esto. A ver qué, te mando a la tierra, ojalá puedas ahí.
No, por medio del poder de Dios nos da una condición fresca y nueva en naturaleza, para que nuestro nivel de inteligencia, de entendimiento y de comprensión pueda capturar la frecuencia desde donde Dios habla, y no andemos por esta vida creyéndonos sabios en nuestra propia opinión. No te engañes, dice la Escritura. Mejor disponte, cíñete, para que no te estorbe lo que te pueda estorbar, para crecer en nuevos niveles de inteligencia, para que entonces conozcas cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios como ministro, como hijo, como esposo, como padre, como hermano, como miembro de la familia de Dios, como empresario? Incluso en el Antiguo Testamento, en 1 Reyes 18:21, hay un momento en donde está Elías y el pueblo de Israel. El contexto era que no sabía si Dios o Baal, ¿verdad? Y entonces viene Elías y ya confronta a todo el pueblo y le dice: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si es Dios, seguidle, y si es Baal, ir en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Esto es como cuando el esposo tiene a la esposa y tiene al amante, y no sabe si la esposa o la amante, porque el pueblo era de Dios y quería estar con Dios, pero con Baal también. Entonces le dice Elías: ¿hasta cuándo claudicaréis? Y claudicar significa danzar o saltar. En ese contexto, en otras palabras, les está diciendo Elías: ¿hasta cuándo vas a estar saltando de pensamiento en pensamiento? Hay un momento en nuestras vidas donde tenemos que disponernos, por el entendimiento de la vida espiritual y por el poder del Espíritu Santo dado a nosotros, actuar con dominio y seguir a Cristo en todo lo que es Dios: conocimiento, entendimiento, inteligencia, sabiduría, y dejar de andar: hoy actúo sabio, hoy soy insensato, hoy ¿verdad? Y con este versículo voy a terminar, en Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Es decir, cuando está hablando aquí la escritura de los sentidos espirituales, está hablando de la facultad perceptiva. Es decir, dice que el alimento es sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso han alcanzado cierta facultad perceptiva en la vida espiritual, y entonces en la vida humana también, ¿verdad? Pero ¿por qué les leo esto? Porque la madurez está completamente ligada con la inteligencia. Tú quieres conocer la madurez de alguien más que saber su edad. Date cuenta cómo piensa sobre las cosas de la vida, sobre Cristo, sobre qué sabiduría habla. Y entonces vas a darte cuenta que es alguien que en el uso de sus facultades ha alcanzado. No dice aquellos que recibieron inteligencia y ahí tienen los sentidos espirituales, sino dice por el uso. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para madurar? Usar
desarrollar, practicar, disponer de lo que Dios nos ha dado. Por eso disponte a actuar con inteligencia y con dominio, esperando en la gracia la revelación y la expresión de Jesucristo en nuestros corazones. Amén.